Si estás viendo este video, no es casualidad, no es coincidencia, no es un simple giro del algoritmo. Es una señal clara, poderosa y precisa, porque el título que acabas de leer no es un adorno llamativo, es un mensaje dirigido directamente a ti. Si ves esto, el destino te ha elegido. Y quiero que lo escuches con la mayor atención posible, porque en este instante, al escuchar estas palabras, algo mucho más grande de lo que imaginas ya se está moviendo a tu favor. El hecho de que hoy, 3 de septiembre, te encuentres aquí, es la confirmación de que tu vida está entrando en un ciclo radicalmente distinto, uno que puede marcar un antes y un después para siempre. Y quiero prometerte algo. Lo que vas a descubrir a lo largo de este video no será una acumulación de frases bonitas ni de motivación pasajera. Será un proceso de comprensión profunda, de despertar interior y de conexión con la parte más elevada de ti, que hasta ahora quizás habías olvidado o ignorado. Pero escucha bien, la clave más poderosa, el secreto que realmente abre la puerta a que este cambio radical suceda, será revelada en la parte final. Y si decides quedarte hasta el último segundo, no solo lo entenderás intelectualmente, sino que sentirás en lo más profundo de tu ser que este mensaje no vino a ti por azar, sino porque era tu momento de escucharlo. Cuando digo que el destino te ha elegido, no quiero que lo interpretes como si una fuerza externa caprichosa te hubiera señalado al azar. No, no es así. El destino te ha elegido porque dentro de ti ya hay algo despierto, algo que llevaba tiempo buscándote, algo que estaba esperando la ocasión perfecta para manifestarse y hacerte recordar quién eres en realidad. Y hoy, justo hoy, 3 de septiembre, es el inicio de ese recordatorio. Quiero que te prepares para un viaje que será tanto intelectual como emocional, tanto inspirador como profundamente transformador, porque cada palabra que compartiremos está diseñada para que tu mente y tu corazón se alineen con una verdad más elevada, que tú no eres víctima de las circunstancias, que no estás atado a un pasado inamovible, y que mucho menos estás destinado a repetir los mismos errores. Hoy tienes una invitación única a romper con todo lo que parecía inquebrantable en tu vida y a caminar hacia una dirección completamente distinta, una que se siente más auténtica, más expansiva y más tuya que cualquier otra que hayas transitado antes. Piensa por un momento en todo lo que te ha traído hasta aquí, los caminos recorridos, las decisiones que parecían pequeñas pero que te han llevado exactamente a este instante, los momentos de duda que te hicieron buscar respuestas y que sin que lo supieras, estaban preparando el terreno para este preciso momento. Porque el destino no se anuncia con fuegos artificiales ni con señales obvias. El destino se manifiesta en sincronías, en encuentros aparentemente casuales, en mensajes que llegan cuando más los necesitas. Y hoy, al encontrarte con este video, estás recibiendo una de esas confirmaciones que ya no puedes pasar por alto. Y quiero que lo entiendas. Lo que empieza aquí no termina cuando cierres la pantalla. Lo que comienza hoy tiene la capacidad de acompañarte durante años, transformando tu manera de pensar, de sentir y de actuar, hasta que tu vida exterior refleje fielmente la grandeza que ya existe dentro de ti. Pero sé que tal vez dentro de ti hay una voz que dice, ¿por qué yo? ¿Qué tiene de especial este momento para que digas que mi destino está cambiando? Y esa es una pregunta natural, incluso necesaria porque significa que estás prestando atención, que tu mente está intentando descifrar un misterio que no puede resolverse con lógica superficial. Esa voz es la misma que pronto aprenderás a silenciar, porque descubrirás que el verdadero destino no se entiende con la razón, sino con la experiencia directa. A lo largo de este viaje, voy a mostrarte que este cambio radical no solo es posible, sino inevitable si decides mantenerte presente, abierto y receptivo a lo que escucharás. Y cuando lleguemos al final, allí donde todo se unifica y se revela la pieza maestra que sostiene este mensaje, tendrás en tus manos una herramienta que no solo te hará comprender que el destino te ha elegido,
sino que te dará la certeza de que tú mismo fuiste siempre el arquitecto silencioso de ese destino. Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a recorrer juntos a partir de ahora es el inicio de un ciclo que no todos están listos para vivir, pero tú sí lo estás, y no porque yo lo diga, sino porque el simple hecho de que tus ojos estén aquí, de que tu corazón esté resonando en este instante, es la confirmación de que el destino ya ha comenzado a moverse en tu favor. Y para que todo esto cobre aún más fuerza, necesitamos dar el siguiente paso y entender con mayor claridad qué significa realmente ser elegido por el destino. Porque solo cuando comprendas esto en toda su profundidad, podrás sostener con confianza la transformación que está esperando manifestarse en tu vida. Cuando hablamos de destino, la mayoría de las personas lo interpretan como algo inmutable, como un guión escrito de antemano, en el que ellos no tienen poder de decisión, y por eso sienten que su vida se mueve como una barca en medio de una tormenta, llevada de un lado a otro sin dirección. Pero lo que voy a revelarte es que esa idea es incompleta, porque el destino no es una fuerza externa que dicta lo que debe ocurrir sin tu participación, sino una vibración, una frecuencia de conciencia que tú mismo atraes y a la que respondes según el nivel en el que decides permanecer. Decir que el destino te ha elegido no es afirmar que alguien allá afuera ha señalado tu nombre, sino que tu energía, tus pensamientos, tu intención y hasta tu cansancio de vivir de la misma manera han hecho que un punto de quiebre se presente justo ahora. Ese punto de quiebre es el llamado. Y es ahí donde comienza la diferencia entre quienes se atreven a responder y quienes eligen ignorar la oportunidad. Tú no estás aquí por accidente, estás aquí porque has respondido. Imagina por un momento que la vida es como una gran estación de radio que emite infinitos canales al mismo tiempo. Cada canal corresponde a una posibilidad de existencia. Hay canales de dolor, de carencia, de lucha constante, pero también hay canales de abundancia, de paz, de expansión ilimitada. La pregunta no es si esas frecuencias existen, porque todas están disponibles ahora mismo. La pregunta es, ¿a cuál decides sintonizar? Y aquí es donde entra el misterio del destino. Porque cuando tus pensamientos, tus emociones y tu intención se alinean de una manera determinada, comienzas a atraer el canal exacto que refleja ese estado. En otras palabras, el destino que experimentas no es impuesto, es sintonizado. Y el hecho de que estés aquí, recibiendo este mensaje en este preciso día, es la confirmación de que has comenzado a sintonizar un destino superior. No significa que el camino anterior desaparezca automáticamente, pero sí que ya no estás en la misma frecuencia en la que solías estar, porque ahora tu conciencia ha respondido a una señal más elevada. Muchos preguntan entonces, ¿cómo sé que de verdad he sido elegido? ¿Que de verdad el destino está tocando mi puerta? Y la respuesta es simple pero poderosa, porque lo sientes. Porque aunque no puedas explicarlo del todo, sabes que algo en tu interior vibra distinto. Sabes que la sincronicidad de este momento no puede ser casual. Sabes que tu corazón late con una emoción diferente, como si estuviera reconociendo algo que había esperado escuchar por años. Esa sensación no se fabrica, no se impone. Simplemente surge porque tu conciencia reconoce la verdad cuando la tiene frente a sí. Y esa es la mayor prueba de que este mensaje no es una coincidencia, sino una llamada directa que el universo te está haciendo. Permíteme ilustrarlo con un caso inspirador, que refleja exactamente lo que significa este proceso. Hace unos años, una mujer asistió a un retiro con Joe Dispenza. Había vivido casi toda su vida sintiendo que estaba destinada al sufrimiento. Relaciones tóxicas, enfermedades recurrentes, deudas constantes. Cada día se levantaba pensando que su destino era simplemente soportar y sobrevivir. Pero durante aquel evento, al escuchar que la vida no le estaba ocurriendo a ella, sino que estaba respondiendo a lo que ella misma sostenía en su conciencia, algo cambió. En ese instante comprendió que no era víctima del destino, sino que había sido elegida para despertar y transformarlo.
Comenzó a practicar las meditaciones, a reprogramar sus emociones, y en cuestión de meses, su salud mejoró radicalmente. Encontró un trabajo que le apasionaba y conoció a una persona que le mostró un amor completamente diferente al que había experimentado antes. ¿Qué pasó? ¿Que respondió al llamado? Reconoció que había sido elegida para experimentar un nuevo ciclo y se atrevió a sostener esa frecuencia hasta que su realidad cambió. Así funciona también contigo. No es que alguien te haya escogido arbitrariamente, es que has llegado a un punto en el que tu propia alma clamaba por una transformación y, al hacerlo, atrajiste las circunstancias necesarias para escuchar este mensaje. Y aquí quiero que prestes atención, porque esta es apenas la puerta de entrada. Cuando decides aceptar que el destino te está eligiendo, también debes decidir cómo vas a responder, porque este llamado no se presenta dos veces de la misma manera. Si lo ignoras, volverás a caer en los viejos patrones. Pero si lo abrazas, si permaneces abierto a lo que vas a escuchar de aquí en adelante, entonces no solo comprenderás que el destino te ha elegido, sino que descubrirás cómo convertir esa elección en una fuerza que impulse cada aspecto de tu vida hacia adelante. Y justo ahí es donde debemos ir ahora, a comprender cómo este despertar se traduce en una transformación tangible y radical en tu existencia. Aceptar que el destino te ha elegido es dar el primer paso hacia un viaje que no tiene marcha atrás, porque en el momento en que reconoces que algo más grande que tus viejas rutinas te ha señalado, ya no puedes volver a mirar la vida con los mismos ojos, porque cada experiencia comienza a cargarse de un nuevo significado. Cada encuentro parece un mensaje, y cada situación que antes considerabas un problema, se revela como un catalizador. Y aunque puedas resistirte o intentar negar lo que sientes en lo profundo, la verdad es que ya has sido tocado por una energía que cambia la forma en la que percibes tu mundo. Y este cambio interior se expande de manera inevitable hacia lo exterior, porque el universo responde siempre a la vibración que sostienes en tu interior. Y si ahora vibras en una nueva conciencia, tu entorno no tiene más remedio que reflejar esa transformación. Aunque a veces al principio lo haga en formas que parecen confusas o contradictorias, pero que en realidad son solo reajustes necesarios para alinearte con lo que pediste. Lo primero que ocurre cuando inicias este proceso es que una parte de tu vida comienza a desmoronarse, porque no se puede construir lo nuevo sobre las bases viejas, y muchas veces eso duele, porque pierdes amistades que ya no vibran contigo, hábitos que parecían inofensivos pero que drenaban tu energía, trabajos que te daban seguridad pero que limitaban tu expansión. Y ahí es donde muchos retroceden porque confunden la incomodidad del cambio con un error de camino, sin comprender que lo que está cayendo no es tu vida, sino la versión antigua de ti mismo, esa que ya no tiene espacio en el nuevo ciclo que estás destinado a vivir. Y si te mantienes firme en medio de esa aparente tormenta, descubrirás que la destrucción no era el fin, sino el comienzo de algo mucho mayor. Piensa en la mariposa. La oruga no se convierte en mariposa porque un día decide extender alas y volar, sino porque pasa por el proceso de desintegrarse en un capullo, un proceso que desde afuera podría parecer la muerte, pero que en realidad es el nacimiento de su verdadera naturaleza. Y eso es exactamente lo que ocurre contigo cuando aceptas el llamado del destino. Entras en un periodo en el que lo viejo comienza a disolverse y lo nuevo aún no es visible, y tu única tarea es sostener la certeza de que lo que está ocurriendo no es destrucción, sino transformación. Un caso que refleja este punto con claridad es el de un hombre que, tras escuchar las enseñanzas de Dispensa, decidió soltar un empleo estable que le daba ingresos seguros, pero lo mantenía estancado en un ambiente tóxico. Al principio todo pareció derrumbarse. Practicando diariamente el estado mental y emocional de su nueva visión, se veía a sí mismo viviendo con propósito, creando proyectos que impactaban positivamente a otros y disfrutando de la libertad financiera que nunca había conocido. Un año después,
no solo había creado una empresa que le permitía trabajar desde cualquier lugar del mundo, sino que además había multiplicado sus ingresos y, sobre todo, recuperado una paz interior que jamás había experimentado. ¿Qué sucedió? Que el aparente caos inicial era solo la señal de que la vida lo estaba reacomodando para darle el espacio a lo nuevo que había elegido. Por eso es fundamental entender que cuando el destino te elige, no significa que todo se vuelva fácil de inmediato, sino que entras en una etapa en la que la energía comienza a moverte como un río que rompe viejas piedras para abrir su cauce, y ese movimiento puede sentirse desafiante. Pero si no lo interpretas como castigo, sino como oportunidad, pronto verás que lo que parecía pérdida en realidad era liberación. Lo que parecía crisis en realidad era el inicio de tu expansión. Y lo que parecía imposible se convierte en tu nueva normalidad. Y aquí radica el verdadero poder de aceptar este llamado, porque cuando te entregas al proceso, la transformación se vuelve inevitable. Y lo que parecía un destino escrito en piedra, se revela como un lienzo en blanco en el que tú mismo comienzas a pintar tu nueva vida. Y es aquí donde se abre la puerta a comprender la fuerza de la conciencia como la única herramienta capaz de sostener y acelerar ese cambio que ya ha comenzado en ti. Cuando aceptas que lo que parecía casualidad es en realidad una elección consciente del destino que te han señalado, comienzas a notar que la única herramienta capaz de sostener y acelerar esta transformación es tu propia conciencia. Porque todo lo que experimentas en este momento no es otra cosa que una proyección de lo que cargas dentro. Y aunque muchos creen que la vida es un conjunto de sucesos externos que se imponen sobre nosotros, la verdad más profunda es que cada circunstancia responde a la frecuencia que sostenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso cuando el destino te elige, no lo hace porque seas más afortunado que otros, sino porque estás preparado para reconocer que ya no puedes vivir en piloto automático. Ya no puedes seguir reaccionando a lo que pasa afuera, porque has despertado al poder que reside en tu interior, y ahora tienes la responsabilidad de usarlo. Porque el destino no elige a quienes no pueden sostenerlo. Elige a quienes están listos para comprender que lo invisible crea lo visible, que lo interno moldea lo externo, y que la conciencia es la matriz de todo lo que llegará a tu vida en este nuevo ciclo. Si hasta ahora has vivido creyendo que tus limitaciones económicas, tus relaciones difíciles, tus problemas de salud o tus fracasos constantes eran producto del azar o de un mundo injusto, este es el momento de desvelar la verdad que transforma vidas, porque lo que has estado experimentando no era una condena, sino el reflejo de tus creencias más profundas, creencias que se repiten una y otra vez en forma de pensamientos automáticos, emociones recurrentes y hábitos que refuerzan la misma realidad de siempre. Y si hasta ahora no habías podido romper el ciclo, era porque no te dabas cuenta de que estabas hipnotizado por tu propia mente, atrapado en una conciencia limitada que te hacía pensar que no había otra forma de vivir. Pero al haber sido elegido ahora por esta fuerza mayor, se te da también la oportunidad de descubrir que cambiando tu conciencia puedes cambiarlo todo, absolutamente todo, y que el único límite es la frecuencia que decides sostener cada día. Joe Dispenza lo explica con absoluta claridad, cuando dice que no puedes crear una nueva vida desde la misma personalidad de siempre, porque tu personalidad crea tu realidad, y si repites los mismos pensamientos, sientes las mismas emociones y actúas con los mismos hábitos, entonces lo que verás manifestado será siempre más de lo mismo, aunque lo llames destino o lo disfraces de mala suerte. Y es aquí donde comienza el verdadero trabajo, porque el destino te ha señalado, sí, pero no para regalarte los resultados sin esfuerzo, sino para recordarte que tienes en tus manos la llave maestra, la conciencia. Y cuando aprendes a dirigirla, a elevarla, a sostener estados internos coherentes, entonces el universo entero responde con la misma vibración, reorganizando las piezas de tu vida en formas que jamás hubieras imaginado. Y lo que antes parecía imposible, comienza a suceder con una naturalidad que sorprende incluso a los más escépticos. Un ejemplo poderoso de este principio
fue el de una mujer que llegó a un taller con una vida marcada por la desesperanza. Cargaba deudas, sufría de una enfermedad crónica y estaba convencida de que era víctima de un destino cruel. Pero cuando comenzó a practicar la meditación centrada en la creación de una nueva conciencia, algo empezó a cambiar en su interior. Porque en lugar de repetir pensamientos de carencia, empezó a sostener imágenes de abundancia. En lugar de recrear emociones de enfermedad, comenzó a sentir la vitalidad como si ya corriera por su cuerpo. Y en cuestión de semanas, sin entender exactamente cómo, recibió una oferta inesperada que solucionó sus problemas financieros más urgentes. Su salud empezó a mejorar sin causa médica aparente. Y lo más transformador de todo fue que se descubrió a sí misma sonriendo sin motivo, conectada con una paz que nunca antes había sentido. Y todo eso fue posible porque eligió habitar una nueva conciencia que le abrió un nuevo futuro. Así funciona la ley. La conciencia es el campo donde germinan tus experiencias, y lo que plantas en ella con tus pensamientos, emociones y creencias es lo que cosechas tarde o temprano en el mundo físico. Y si hasta hoy tu vida parecía una sucesión de derrotas, el destino te trae este mensaje no para recordarte lo que perdiste, sino para mostrarte que puedes sembrar algo completamente nuevo. Algo que durará por años porque está alineado con la verdad de quién eres. Y la única pregunta que debes hacerte ahora es si estás dispuesto a habitar esa nueva conciencia día tras día, noche tras noche, hasta que se convierta en tu estado natural. Porque cuando eso ocurre, el destino deja de ser una fuerza externa y se convierte en tu propia creación consciente. Y es allí donde surge la siguiente revelación. Entender que el verdadero poder de lo invisible es más fuerte que cualquier apariencia visible, y que si sostienes esa visión en lo interno, todo lo externo no tendrá más remedio que obedecer. Cuando llegas a comprender que tu conciencia es el terreno fértil en el que todo se origina, te das cuenta de que hay una fuerza invisible operando constantemente a tu favor. Una energía que no se ve con los ojos, que no puede medirse con instrumentos comunes, pero que lo gobierna absolutamente todo. Y este poder invisible es lo que la mayoría de las tradiciones espirituales han intentado describir durante siglos llamándolo Dios, universo, campo cuántico, inteligencia infinita o energía creadora. Y lo cierto es que no importa el nombre que le des, lo esencial es reconocer que esta fuerza no está fuera de ti, esperando en algún lugar distante para decidir caprichosamente si bendecirte o castigarte, sino que habita en lo más profundo de tu ser, esperando que la actives de manera consciente, porque ha estado operando desde siempre. Pero la diferencia está en que hasta ahora quizá la usabas de manera inconsciente, sosteniendo pensamientos de miedo, resentimiento o duda que ella traducía en circunstancias equivalentes. Pero hoy, ahora que el destino te ha elegido, se abre la posibilidad de comenzar a utilizarla de manera intencional para crear un nuevo futuro. Esta energía invisible funciona como un espejo perfecto. Refleja con exactitud la vibración que emites. Y aquí radica la clave de por qué tantas personas sienten que su vida nunca cambia. Porque aunque en la superficie dicen querer abundancia, salud o amor, lo que en realidad sostienen en su interior es una vibración de carencia, enfermedad y soledad. Y el poder invisible no responde a lo que dices querer, sino a lo que verdaderamente sientes como real. Por eso la transformación más profunda no ocurre cuando repites palabras vacías, sino cuando logras cambiar el sentimiento que sostiene tu mundo interno. Y entonces, esa energía responde trayéndote situaciones, personas y oportunidades que vibran en esa misma frecuencia, reorganizando la materia a tu favor, como si todo conspirara mágicamente para ti, aunque no se trate de magia, sino de la operación precisa de una ley universal. Piensa en la historia de aquel hombre que durante años buscó sin descanso un ascenso en su empresa, pero todo parecía estar en su contra. Siempre había alguien con más experiencia, más conexiones o más tiempo en el puesto. Y mientras él insistía en que era víctima de un destino injusto, en su interior alimentaba la creencia de que nunca era suficiente. Y claro,
El poder invisible no podía más que confirmar esa suposición trayéndole pruebas constantes de su insuficiencia, hasta que decidió aplicar las enseñanzas de Joe Dispenza, cambiando radicalmente su estado interno. Porque en lugar de enfocarse en la falta, empezó a habitar la sensación de ya estar en el cargo, imaginando cómo sería su oficina, sintiendo la alegría de recibir la felicitación de sus compañeros, saboreando la tranquilidad de ver su sueldo aumentado. Y lo hizo con tal persistencia que su vibración comenzó a cambiar. Y en pocas semanas, un movimiento inesperado dentro de la compañía liberó justo el puesto que él había estado imaginando. Y contra toda probabilidad objetiva, fue elegido para ocuparlo. No porque hubiera hecho más méritos que los demás, sino porque había cambiado la vibración con la que se conectaba al campo de infinitas posibilidades. Y este campo reorganizó todo para hacerlo realidad. Así es como opera este poder invisible. Responde sin juicio, sin moralidad, sin preferencias, simplemente materializando lo que vibra más fuerte en tu interior. Y por eso, cuando entiendes que hoy no estás aquí por accidente, sino porque el destino te ha señalado para mostrarte esta verdad, se vuelve indispensable aprender a relacionarte con esta energía de manera consciente, porque de otro modo seguirás dejando que actúe desde tus miedos y dudas, y la vida continuará siendo un reflejo de ellos. Pero cuando decides conscientemente habitar emociones de gratitud, de abundancia, de confianza en lo invisible, entonces este poder se convierte en tu mayor aliado y transforma cada aspecto de tu vida, no de forma inmediata como un truco barato, sino de manera progresiva y coherente, construyendo una nueva realidad que se sostiene en el tiempo porque ha sido creada desde dentro hacia afuera. Y es precisamente aquí donde muchas personas tropiezan, porque aunque comienzan a practicar, al no ver resultados inmediatos, regresan a sus viejas emociones y piensan que nada funciona. Pero lo que no comprenden es que este poder invisible trabaja en niveles que a veces están más allá de lo que tu mente consciente puede percibir, organizando piezas, moviendo personas, cerrando puertas que ya no corresponden y abriendo caminos que aún no puedes ver. Y si abandonas antes de tiempo, interrumpes el proceso justo cuando la semilla estaba a punto de brotar. Por eso la persistencia es fundamental, porque no basta con reconocer el poder invisible. Hay que aprender a sostenerlo con fe, con certeza, con esa convicción de que aunque tus ojos todavía no lo vean, la manifestación ya está en camino, y será en el momento perfecto cuando se haga visible, tal como la semilla que bajo la tierra ya ha germinado mucho antes de que su tallo asome hacia la luz. Este poder invisible no se activa en base a tu impaciencia ni a tu ansiedad, sino en base a tu coherencia, y es en esa coherencia donde reside la verdadera libertad. Porque cuando logras mantener en armonía lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, entonces nada externo puede detenerte, porque lo externo es solo consecuencia, nunca causa. Y de eso se trata la oportunidad que hoy se te ha dado. El destino te está invitando a convertirte en creador consciente, a dejar de mirar lo visible como tu única referencia y comenzar a confiar en lo invisible como el verdadero motor de tu vida. Y es precisamente este punto el que nos lleva a profundizar en algo todavía más grande. Porque si el poder invisible sostiene tu nuevo destino, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo empezar a entrenar tu mente y tu corazón para habitar de manera natural esa coherencia interna que abre las puertas a todo lo que siempre has deseado? Si el poder invisible responde únicamente a la vibración dominante que emites, entonces tu tarea más importante no es pedirle a la vida que cambie, ni forzar desde afuera resultados que aún no se manifiestan, sino entrenar tu mente y tu corazón hasta alcanzar un estado de coherencia interna en el que tus pensamientos y tus emociones hablen el mismo idioma, porque mientras pienses una cosa y sientas otra, estarás enviando señales contradictorias al campo de infinitas posibilidades, y lo que recibirás será más de lo mismo. Una mezcla confusa de circunstancias que parecen avanzar y retroceder, sin que logres ver un verdadero progreso. Y este es el motivo por el que tantas personas viven atrapadas en ciclos interminables de esperanza y decepción, de entusiasmo inicial y frustración posterior,
porque no han aprendido a unificar lo que sostienen en su cabeza con lo que sostienen en su corazón. Y es aquí donde la práctica que hoy estás descubriendo se convierte en el punto de inflexión que puede transformar radicalmente tu destino. Joe Dispenza explica que cada vez que repites mentalmente una afirmación, pero al mismo tiempo sientes miedo, ansiedad o duda, lo que en realidad predomina no es la palabra sino la emoción, porque el corazón tiene un campo electromagnético mucho más poderoso que el cerebro. Y si tus pensamientos dicen, soy abundante, pero tu corazón late al ritmo de la carencia, el campo solo podrá reflejar la carencia. Por eso entrenar el corazón es incluso más importante que entrenar la mente. Porque el corazón es la puerta que conecta directamente con la inteligencia creadora. Y cuando logras sentir lo que piensas y pensar lo que sientes, el universo no tiene otra opción más que responder a esa señal clara y coherente, reorganizando la materia a tu favor. Y es en ese estado cuando los milagros comienzan a parecer cotidianos. No porque lo sean en el sentido religioso de la palabra, sino porque has aprendido a habitar la frecuencia que los convoca. Imagina por un momento a una mujer que vivía atrapada en una profunda sensación de escasez, siempre pendiente de cómo pagar sus cuentas, siempre temiendo perder lo poco que tenía. Y aunque había leído decenas de libros de autoayuda y repetía frases positivas frente al espejo, su vida seguía siendo un reflejo de su miedo. Hasta que un día decidió cambiar su enfoque, y en lugar de limitarse a repetir palabras vacías, comenzó a practicar la gratitud hasta sentirla de verdad. Al principio agradecía cosas muy pequeñas, como el aire que respiraba, el agua que bebía, la sonrisa de un desconocido en la calle. Y poco a poco, esa gratitud encendió en su corazón una sensación de abundancia genuina. Y cuando su corazón comenzó a latir con la frecuencia de lo que agradecía, sus pensamientos empezaron a alinearse, y en cuestión de meses, su situación financiera dio un giro que jamás había imaginado. No porque el dinero apareciera mágicamente en su cuenta, sino porque empezó a atraer oportunidades, conexiones y decisiones inspiradas que antes no podía ver. Y lo más sorprendente fue que esa coherencia le dio una paz interna que nunca había experimentado, confirmándole que lo externo es solo un eco de lo que ocurre adentro. Este es el entrenamiento que hoy estás llamado a iniciar. Dejar de vivir dividido entre lo que piensas y lo que sientes, y comenzar a cultivar estados emocionales que respalden de manera natural las imágenes que sostienes en tu mente. Porque una cosa es imaginar algo como un deseo lejano y otra muy distinta es sentirlo como una realidad interna que ya te pertenece. Y esta diferencia es la que marca la frontera entre quienes transforman su vida y quienes siguen atrapados en la espera eterna. Porque solo cuando el corazón y la mente se vuelven uno, la señal que emites es lo suficientemente poderosa como para abrir puertas que parecían cerradas, desatar coincidencias que parecen imposibles y mover piezas que ni siquiera sabías que existían. Y lo más hermoso de todo es que no necesitas ser un experto para comenzar. Basta con dar un paso diario, dedicar unos minutos a cerrar los ojos, respirar profundamente y llevar tu atención a un sentimiento de gratitud, amor o alegría, sosteniéndolo el tiempo suficiente hasta que tu mente comience a impregnarse de esa emoción. Y a medida que practiques, lo que hoy te parece un esfuerzo consciente, se convertirá en tu estado natural, el estado desde el cual crearás tu nuevo destino. Entrenar la mente y el corazón en coherencia no significa vivir sin problemas, ni evitar las emociones humanas. Significa aprender a elegir deliberadamente qué emociones quieres que predominen en tu vida. Significa decidir que, aunque surja una circunstancia difícil, no vas a dejar que tu corazón se hunda en el miedo o en la desesperanza, porque sabes que esas emociones solo atraerán más de lo mismo. Significa mantenerte firme en la vibración de lo que deseas experimentar, incluso cuando el mundo visible todavía no lo refleja. Y esa firmeza es la verdadera fe, no una fe ciega en algo externo, sino una lealtad inquebrantable a la visión que sostienes en tu interior. Y cuanto más te entrenas en esta coherencia, más natural se vuelve vivir desde ella,
hasta que un día te das cuenta de que lo que antes parecía un trabajo intencional, ahora es simplemente tu manera de ser, y tu entorno comienza a reflejar esa transformación con tanta precisión que no puedes evitar reconocer que tu vida ya no es la misma. Y aunque todo esto puede sonar inspirador, el destino no solo quiere inspirarte hoy, quiere comprometerte con una práctica sostenida que abra de una vez por todas el portal hacia tu nueva realidad. Y para eso es necesario comprender que este entrenamiento de la mente y el corazón no se hace en abstracto, sino a través de prácticas muy concretas que funcionan como llaves que abren tu conciencia a estados superiores de energía. Y es ahí donde entramos a explorar cómo la meditación se convierte en la herramienta esencial que permite consolidar esta coherencia interna, porque a través de ella no solo aquietas tu mente, sino que aprendes a elevar tu vibración hasta conectarte directamente con la frecuencia del futuro que ya te pertenece. Cuando descubres que el verdadero trabajo consiste en entrenar a tu mente y a tu corazón para vivir en coherencia, inevitablemente llegas a la herramienta que hace posible este entrenamiento de forma directa y profunda, la meditación. Porque meditar no es simplemente cerrar los ojos y relajarte unos minutos. No es una técnica reservada para monjes aislados en la cima de una montaña, sino un método científico y espiritual, a la vez que te permite desconectar del ruido externo, apagar los viejos programas de tu mente subconsciente y abrir un espacio interno en el que tu energía se eleva y tu conciencia se expande. Y es precisamente en ese espacio donde puedes sembrar con claridad la visión de tu nuevo destino. Joe Dispenza insiste en que la meditación es el puente entre lo conocido y lo desconocido, entre el viejo yo que carga con memorias y emociones del pasado, y el nuevo yo, que ya habita la frecuencia del futuro. Porque cuando cierras los ojos, reduces el mundo exterior, apagas los estímulos que te atan a lo que ya fue y le das la oportunidad a tu sistema nervioso de reorganizarse. Y en ese estado, tu mente deja de estar secuestrada por lo que ve y empieza a responder a lo que imagina y siente, es decir, a lo que tú eliges crear. En la práctica, esto significa que durante unos minutos al día, puedes entrenar a tu cuerpo a sentir la abundancia antes de que llegue, a experimentar la salud antes de que se manifieste, a habitar la paz antes de que tu entorno la confirme. Y al repetirlo constantemente, tu cuerpo y tu mente aprenden que ese estado no es una fantasía, sino una realidad interna. Y cuando se consolida como tal, el campo invisible responde trayéndote las circunstancias equivalentes. Un hombre que asistió a uno de los eventos de Joe relataba cómo la meditación fue la clave que cambió todo en su vida. Llevaba años lidiando con un miedo paralizante a hablar en público, lo que había limitado su carrera y sus oportunidades. En su primera práctica meditativa, se dio cuenta de que su cuerpo reaccionaba como si estuviera frente a una audiencia, incluso cuando estaba solo en su habitación. Sudaba, temblaba y sentía ansiedad, porque su cuerpo había memorizado la emoción del miedo. Pero con disciplina, empezó a usar la meditación para imaginarse hablando con confianza, recibiendo aplausos, transmitiendo claridad. Al principio se sentía irreal, pero cada día se volvía más natural, hasta que su cuerpo ya no reaccionaba con temor, sino con entusiasmo, y semanas después, cuando finalmente tuvo que presentarse frente a cientos de personas, lo hizo con una seguridad que sorprendió incluso a él mismo. Lo que cambió no fue la situación externa, fue la programación interna sostenida en la meditación. Y aquí está el punto esencial. La meditación es la práctica que convierte el conocimiento en experiencia. Porque puedes escuchar este mensaje, puedes inspirarte y emocionarte. Pero si no lo llevas al terreno de la experiencia diaria, tu cuerpo seguirá siendo esclavo del pasado. En cambio, si dedicas un espacio cada día a entrar en este estado, aunque sea por unos minutos, estarás enseñándole a tu biología a vivir en el futuro que deseas. Y poco a poco esa vibración se hará tan fuerte que tu entorno no podrá más que reflejarlo. Por eso, entender que la meditación no es una opción secundaria, sino la llave central de este proceso, es vital. Porque no basta con que el destino te haya elegido.
debes elegir tú también comprometerte con la práctica que abre la puerta. Y cuando das ese paso, comienzas a notar que la vida responde de maneras cada vez más rápidas y precisas, porque el universo reconoce a quienes están dispuestos a sostener su transformación en lo cotidiano. Y es precisamente a partir de aquí donde surge una verdad aún más profunda, que lo que experimentas en estas prácticas no es un simple ejercicio mental, sino el inicio de un nuevo ciclo que, si sabes sostenerlo, puede durar años y convertirse en la columna vertebral de tu vida. Cuando empiezas a comprender que la meditación no es un ritual aislado, sino el entrenamiento diario para reprogramar tu mente y tu corazón, inevitablemente te das cuenta de que el siguiente paso es reconocer cómo tu cuerpo se convierte en el campo donde todo se imprime. Porque tu cuerpo no distingue entre lo que ocurre en el mundo externo y lo que sientes internamente. Responde con la misma intensidad tanto a un recuerdo del pasado como a una visión del futuro. Y por eso durante años has cargado con tensiones, dolores o enfermedades que no eran más que la memoria emocional de experiencias pasadas, repitiéndose una y otra vez en tu biología. Y aquí está el secreto. Si tu cuerpo puede ser condicionado por el dolor y la limitación, también puede ser entrenado para reflejar salud, expansión y vitalidad, siempre que le enseñes a experimentar esas emociones por adelantado. Joe Dispenza lo explica con absoluta claridad. El cuerpo es la mente inconsciente, es la suma de todas las emociones que has sentido repetidamente, hasta que se vuelven automáticas. Y si llevas 10, 20 o 30 años pensando y sintiendo de la misma manera, tu cuerpo literalmente se ha acostumbrado a vivir en ese estado químico, como si fuera una adicción. Por eso cuesta tanto cambiar, porque aunque tu mente quiera avanzar, tu cuerpo tira de ti hacia atrás reclamando la familiaridad del miedo, la tristeza o la escasez. Pero cuando comienzas a practicar conscientemente estados elevados como la gratitud, la alegría o el amor, y lo sostienes con disciplina, tu cuerpo empieza a volverse adicto a esas nuevas emociones. Y entonces tu biología se transforma, porque las hormonas cambian, la química cerebral se reorganiza y tus células reciben un nuevo mensaje que las lleva a regenerarse y a expresar salud. Uno de los casos más impactantes relatados en sus talleres fue el de una mujer diagnosticada con una enfermedad crónica que la había dejado postrada durante años. Su cuerpo parecía haberse convertido en un campo de batalla donde la memoria del dolor dictaba cada reacción. Pero en lugar de resignarse, decidió entregarse por completo al proceso de la meditación diaria y del entrenamiento emocional. Día tras día, enseñaba a su cuerpo cómo se sentía estar saludable, libre, vital, aunque aún estuviera en la cama. Y poco a poco su sistema empezó a responder, primero con pequeños cambios, más energía, mejor descanso, menos dolor, hasta que llegó un punto en que su cuerpo ya no podía sostener la vieja identidad de la enfermedad, y dio paso a una recuperación tan completa que los médicos no pudieron explicarla. Pero ella sabía la verdad. Había reprogramado a su cuerpo para reflejar el destino que había elegido en su interior. Por eso, entender esta parte es tan crucial, porque de nada sirve repetir afirmaciones positivas si tu cuerpo sigue reaccionando con las emociones del pasado. Necesitas entrenarlo para que se convierta en el vehículo de tu nueva identidad. Y cuando logras esa coherencia, todo cambia, porque ya no tienes que forzar el proceso. Tu propia biología empieza a sostenerlo por ti, llevándote naturalmente hacia experiencias que confirman ese nuevo estado. Y es justo aquí donde se revela una enseñanza aún más poderosa, que el verdadero cambio no se mide solo en lo que imaginas o sientes durante una práctica, sino en cómo tu cuerpo comienza a manifestar físicamente la huella de ese nuevo destino. Y es justamente aquí donde descubrimos una de las claves más transformadoras de todo este proceso: la coherencia. Porque de nada sirve pensar en grande si tu corazón late con miedo. De nada sirve proyectar una imagen de éxito si por dentro sigues sintiendo duda o carencia. La incoherencia entre lo que piensas y lo que sientes es la razón por la cual tantas personas intentan manifestar un nuevo destino y no lo logran.
porque el universo no responde a tus pensamientos aislados. Responde a la vibración completa que surge cuando tu mente y tu corazón emiten la misma señal. Y esa señal se traduce en un campo electromagnético que literalmente te conecta con una realidad distinta. Y cuando lo comprendes, entiendes que no se trata de repetir palabras como un loro, sino de sentir con tanta intensidad la emoción del futuro deseado, que tu mente no pueda diferenciarlo de algo ya vivido. Entonces, ocurre el milagro. Tu corazón empieza a latir con la frecuencia de ese futuro, y tu cerebro ordena a tu cuerpo alinearse con esa nueva dirección. La ciencia ha demostrado que el corazón no es solo una bomba que impulsa sangre, sino un órgano inteligente, capaz de enviar más señales al cerebro de las que el cerebro envía al corazón. Y esas señales no son neutras, llevan consigo información emocional. Por eso cuando te sientes en paz o agradecido, tu corazón genera un patrón de coherencia que armoniza todo tu sistema nervioso. Tu respiración se calma, tu cerebro entra en ondas más equilibradas y tu cuerpo comienza a autorregularse. Y aquí está el secreto que muchos pasan por alto. Es en ese estado de coherencia donde tu intención se vuelve poderosa, porque la mente proyecta la visión y el corazón le da la energía que la magnetiza. Y sin esa unión, lo único que se crea es frustración. Imagina por un momento a alguien que desea atraer abundancia. Se sienta a visualizarse recibiendo dinero, pero en lo profundo de su ser siente miedo, escasez y ansiedad. ¿Qué ocurre? Que su campo energético está dividido. Manda señales contradictorias. Una parte proyecta expansión, pero la otra emite contracción. Y el resultado es que nada cambia. O peor aún, se manifiestan circunstancias que refuerzan la carencia. Pero si esa misma persona logra respirar profundo, entrar en un estado de gratitud sincera y desde ahí visualizar la abundancia como si ya fuera real, el mensaje se vuelve coherente y la realidad responde en consecuencia, porque el universo no escucha lo que dices con tu boca, escucha lo que vibra en tu corazón. En los retiros de Joe Dispenza abundan testimonios que ilustran este principio, como el de un hombre que había intentado por años recuperarse de una pérdida financiera devastadora. Hacía afirmaciones todos los días, repetía frases positivas y trabajaba duro, pero los resultados eran mínimos, hasta que en una sesión profunda comprendió que, en el fondo, seguía sintiendo rabia e injusticia por lo que había vivido, y esa emoción incoherente estaba bloqueando cualquier cambio. Entonces practicó una meditación de coherencia corazón-cerebro y empezó a cultivar la gratitud no por lo que había perdido, sino por la oportunidad de empezar de nuevo. Y en cuestión de semanas no solo experimentó una paz que nunca había sentido, sino que aparecieron oportunidades inesperadas que lo llevaron a reconstruir su negocio con mayor éxito que antes, porque finalmente su mente y su corazón hablaban el mismo idioma. Lo extraordinario es que este estado de coherencia no es un privilegio de unos pocos iluminados. Es una capacidad biológica que todos poseemos y que puede entrenarse con práctica, respirando de forma consciente, enfocando la atención en el corazón, cultivando emociones elevadas y sosteniéndolas mientras la mente proyecta la visión. Es un ejercicio que al principio parece sutil, pero con el tiempo se convierte en un hábito tan poderoso que transforma tu manera de relacionarte con el mundo. Y aquí está la clave. La coherencia no solo crea resultados externos, también cambia tu percepción interna, porque empiezas a sentirte pleno, seguro, completo, aun antes de que las circunstancias externas se ajusten. Y cuando alcanzas ese estado de plenitud, ya no persigues desesperadamente las cosas, sino que ellas vienen hacia ti atraídas por la fuerza de tu coherencia. Y es precisamente en este punto donde entendemos que el destino no se elige de forma arbitraria. Se elige en la medida en que aprendes a generar este estado de coherencia. Porque cuando tu mente y tu corazón se sincronizan, emites una señal tan clara que inevitablemente atraes experiencias que confirman ese nuevo futuro. Y este es el puente natural hacia la siguiente revelación, que el destino no solo depende de tu interior,
sino que también se activa a través de los símbolos y señales que la vida coloca frente a ti, para confirmar que estás en el camino correcto. Cuando comienzas a entrenar tu mente y tu corazón hasta alcanzar ese estado de coherencia en el que ambos laten en una misma frecuencia, algo asombroso empieza a suceder en tu vida. Las señales aparecen, y no como simples coincidencias que puedes ignorar, sino como mensajes claros del universo, confirmándote que estás en el camino correcto. Porque la coherencia no solo transforma tu mundo interior, también activa tu capacidad de percibir con más nitidez el lenguaje sutil con el que el destino se comunica contigo. Y esas señales, que antes pasaban desapercibidas, ahora brillan con tal fuerza que no puedes dejar de reconocerlas. Puede ser un encuentro aparentemente casual con una persona que tiene justo la respuesta que estabas buscando. Puede ser una frase que lees en un libro en el momento exacto en que tu corazón lo necesitaba. Puede ser incluso este mismo video que llega a ti en el día en que decides no rendirte. Y lo más importante de todo es entender que nada de eso es azar. Son manifestaciones del campo cuántico reorganizándose para alinearte con el futuro que has elegido sostener. El Dr. Joe Dispenza lo explica con precisión. Cuando entras en coherencia y tu vibración se eleva, te conectas con un nivel de información que siempre ha estado ahí, pero al que no tenías acceso porque tu mente estaba demasiado ocupada en el ruido del pasado o en la ansiedad del futuro. Al silenciar esos programas y abrirte al presente, tu percepción se expande y comienzas a notar los guiños, las sincronías, las casualidades imposibles que empiezan a entretejerse como piezas de un rompecabezas perfecto. Y cada señal es una confirmación de que el destino te está guiando, de que no estás solo en este proceso, de que hay una inteligencia mayor que responde a tu vibración y que coloca frente a ti lo que necesitas en el momento justo en que lo requieres. Recuerdo la historia de una mujer que asistió a un retiro con la intención de sanar una profunda herida emocional, tras una pérdida dolorosa. Durante meses había practicado la coherencia sin notar grandes cambios, hasta que en medio de una meditación tuvo la visión clara de un colibrí posándose frente a ella, símbolo de ligereza y renacimiento. Al día siguiente, mientras caminaba en silencio por los jardines del lugar, un colibrí se acercó a pocos centímetros de su rostro y permaneció suspendido allí durante varios segundos. En ese instante comprendió que su práctica no estaba siendo en vano, que el universo le estaba confirmando su proceso, y esa señal, tan pequeña en apariencia, fue lo suficientemente poderosa para darle la certeza de que su destino ya había comenzado a transformarse. Desde ese día, su recuperación emocional se aceleró y su vida tomó un rumbo completamente distinto. Las señales no son portentos milagrosos ni fenómenos extraordinarios que desafían la naturaleza. Son manifestaciones de la misma energía que tú has activado con tu coherencia, y cuanto más abierto estés a percibirlas, más frecuentes se vuelven, hasta el punto de que tu vida entera comienza a sentirse como un diálogo constante con el universo. No es que las señales aparezcan de repente, es que siempre estuvieron allí, pero ahora tienes la conciencia para reconocerlas, y en ese reconocimiento recibes la fuerza para seguir avanzando incluso cuando todavía no ves el resultado final, porque sabes que cada señal es una promesa cumplida en camino. Y aquí está lo más importante. Las señales no llegan para complacerte, llegan para entrenarte. Porque cada vez que recibes una de ellas, tu fe se fortalece, tu confianza se afianza, y tu compromiso con el nuevo destino crece. Y cuanto más crece tu confianza, más se abre el flujo de sincronías, hasta que un día te das cuenta de que ya no dudas, ya no buscas confirmaciones desesperadas, porque te has convertido en alguien que sabe reconocer el lenguaje del universo y fluir con él. Y ese es el punto en que lo imposible comienza a volverse cotidiano. Y sin embargo, es precisamente en ese punto donde el viejo yo suele intentar volver. Porque las señales son tan poderosas que desafían las creencias limitantes que llevabas años sosteniendo, y ahí surge la resistencia. Esa voz interna que susurra que todo es casualidad, que no deberías confiar demasiado,
que el cambio es demasiado grande para ti. Y aquí es donde el destino prueba tu decisión. Porque cada señal no solo es una confirmación, también es una invitación a dejar morir al viejo yo, que todavía duda, y aceptar con valentía el nuevo yo, que ya está listo para vivir en un ciclo completamente distinto. Y de esto, de cómo lidiar con esa resistencia y convertirla en parte de tu transformación, es de lo que vamos a hablar a continuación. Cada vez que una señal aparece en tu camino, cada vez que la vida te muestra con claridad que el destino ya está en movimiento y que el cambio es real, surge también la sombra del viejo yo, esa parte de ti que ha vivido durante años en lo conocido y que no quiere desaparecer, porque aunque sus hábitos te limiten, aunque sus emociones te mantengan atado al pasado, aunque sus pensamientos te encierren en un ciclo de miedo o escasez, lo familiar siempre se siente seguro, y el viejo yo hará lo que sea necesario para que regreses a su territorio, susurrándote dudas, inventando excusas, provocando distracciones, incluso generando malestar físico para convencerte de que no sigas adelante, porque cada paso hacia tu nuevo destino significa su muerte, y la mente condicionada teme morir más que nada. Joe Dispenza lo explica de manera sencilla. Cuando intentas crear una nueva realidad, tu cerebro y tu cuerpo comienzan a luchar para mantener el estado químico y emocional al que estaban acostumbrados. Y esa lucha se manifiesta como resistencia, como la sensación de que nada está funcionando, como pensamientos que te dicen que estás perdiendo el tiempo, o como emociones de ansiedad y frustración, que buscan empujarte de vuelta al terreno conocido. Pero lo que debes entender es que esa resistencia no es señal de fracaso, es señal de avance, porque aparece justamente cuando estás rompiendo los circuitos viejos y creando nuevos. Un ejemplo claro es el de una joven que asistió a un retiro con la intención de superar la depresión, que la había acompañado durante años. Al principio de sus prácticas, cada vez que intentaba entrar en un estado de gratitud o alegría, su cuerpo reaccionaba con apatía, con cansancio, incluso con lágrimas que parecían surgir de la nada. Durante semanas pensó que algo estaba mal, que quizás ella no estaba hecha para este proceso. Pero un mentor le explicó que lo que estaba experimentando era la resistencia del viejo yo, que se negaba a soltar las emociones con las que había vivido tanto tiempo. Ella decidió persistir, siguió practicando a diario, y poco a poco esa resistencia cedió, hasta que un día descubrió que podía sostener la gratitud por más de una hora sin interrupciones. A partir de allí, su recuperación se aceleró y la depresión quedó atrás, no porque las circunstancias externas hubieran cambiado de inmediato, sino porque su identidad interna ya no se sostenía en el viejo yo. Por eso, cuando sientas que la resistencia aparece en tu vida, no lo veas como un obstáculo. Míralo como la señal de que estás en el umbral del cambio, de que el destino ya está moviéndose en tu favor. Porque nadie siente resistencia cuando sigue en lo mismo de siempre. La resistencia aparece únicamente cuando estás rompiendo límites y entrando en un territorio nuevo. Y ahí es donde necesitas más que nunca mantenerte firme, sostener la coherencia, regresar al corazón y recordarte que lo que estás experimentando no es un castigo, sino una confirmación de que tu viejo yo está muriendo para dar paso al nuevo. Y lo más poderoso es que cuando decides atravesar esa resistencia en lugar de huir de ella, cuando eliges sostener tu práctica aún en medio de la incomodidad, descubres que tu energía se multiplica y tu confianza se fortalece, porque te demuestras a ti mismo que eres más grande que tus excusas, más fuerte que tus memorias pasadas, y en ese momento de victoria interior, el destino se abre aún más, mostrándote con claridad que lo que parecía imposible está ahora al alcance de tu mano. Y es precisamente aquí donde ocurre la gran prueba. El momento en que el destino te coloca frente a decisiones que definirán si permaneces en el viejo ciclo o entras por completo en el nuevo. Y eso es lo que vamos a explorar a continuación. Hay un instante en la vida de toda persona que ha escuchado el llamado del destino, en el que todo parece colocarse frente a un dilema.
como si el universo organizara los hilos de las circunstancias para obligarte a mirar de frente la elección más importante. Seguir aferrado a la comodidad del viejo yo, o dar un paso firme hacia la identidad que has estado creando en tu interior. Y este punto de decisión se siente con fuerza porque la resistencia que exploramos antes se intensifica justo antes de que ocurra la verdadera transformación. Es el momento en el que las oportunidades comienzan a aparecer de formas inesperadas, pero al mismo tiempo surgen las dudas más fuertes. Es cuando te ofrecen un empleo que mantiene tu seguridad económica, pero mata tu inspiración. Cuando aparece de nuevo la relación que simboliza tu pasado, pero que amenaza con atarte otra vez al dolor. Cuando la vida te muestra espejos del antiguo yo al mismo tiempo que te abre la puerta hacia lo nuevo. Y ahí es donde decides, porque el destino te elige, pero eres tú quien responde con tu libre albedrío. Joe Dispenza lo describe como el momento en el que el observador consciente debe imponerse sobre la programación automática, porque el cuerpo querrá arrastrarte hacia lo conocido. El cerebro activará los viejos patrones de pensamiento, y sin embargo tu corazón, si lo escuchas, sabrá con certeza cuál es el camino que expande tu alma. Y cuando eliges ese camino, aún con miedo, aún con incertidumbre, estás diciéndole al destino: acepto, estoy listo, y esa aceptación es lo que desata la cascada de sincronías, encuentros, coincidencias y oportunidades que te conducen hacia la vida que estaba esperando manifestarse. Un hombre que asistió a un evento de Dispenza compartió cómo vivió este punto de decisión. Después de semanas de practicar la coherencia entre corazón y mente, recibió la oferta de volver a su antiguo empleo corporativo, el mismo que le había dado estabilidad durante años, pero que también lo había llevado a un estado de agotamiento y vacío. Al mismo tiempo, había comenzado a recibir pequeños encargos como consultor independiente, algo que no prometía seguridad inmediata, pero que despertaba su entusiasmo. Y aunque la opción lógica era regresar a lo conocido, decidió honrar la visión que había cultivado en sus meditaciones. Eligió lo incierto, lo que encendía su espíritu, y en cuestión de meses ese camino que parecía arriesgado se convirtió en su nueva profesión, multiplicando sus ingresos y devolviéndole el sentido de propósito, porque el destino ya lo había elegido, y él simplemente respondió con un sí. Así funciona este proceso. El destino no se impone por la fuerza, no viene a arrastrarte, se presenta como una invitación que se revela en circunstancias precisas, y ese punto de decisión marca el inicio de tu nueva vida. Porque lo que elijas en ese instante se convierte en la señal definitiva de a qué energía te vas a atar durante los próximos años. Y si eliges el camino del nuevo yo, aunque sea desafiante, aunque suponga atravesar incertidumbre, habrás sellado un pacto con tu destino, y ese pacto es inquebrantable, porque a partir de ahí todo en tu entorno comenzará a moverse para sostener tu elección. Y justo en ese movimiento, cuando parece que el universo empieza a responder con señales visibles, llegamos a un aspecto aún más profundo. La manera en que tu elección no solo transforma tu vida individual, sino que activa una cadena de cambios colectivos que afectan a quienes te rodean y hasta a la conciencia global. Cuando llegas a ese punto de decisión y eliges conscientemente alinearte con el destino que te ha elegido, algo mucho más grande que tu vida individual comienza a activarse, porque tu transformación personal no ocurre en aislamiento. Ocurre dentro de un entramado invisible que conecta a todas las personas con las que interactúas, y ese cambio interior que elegiste vivir empieza a irradiarse en forma de nuevas actitudes, nuevas emociones, nuevas maneras de relacionarte, y quienes te rodean lo perciben incluso antes de que puedan explicarlo con palabras, porque el ser humano responde a vibraciones, a campos energéticos, a estados de coherencia que se sienten y se contagian. Y de pronto tu pareja empieza a reaccionar de otra manera, tus hijos muestran más seguridad, tus amigos te buscan para pedir consejos sin saber por qué, tus compañeros de trabajo se sienten inspirados simplemente al estar en tu presencia, porque lo que hiciste en silencio dentro de ti se convierte en un campo magnético que altera la conciencia colectiva. Joe Dispenza lo explica con claridad. Un individuo que alcanza un estado elevado de conciencia
Puede influir en decenas de personas sin hablar, sin convencer, simplemente sosteniendo esa frecuencia, y cuando más individuos aceptan este llamado del destino, se genera una masa crítica que transforma sociedades enteras. Y es aquí donde la vida de quienes se atrevieron a decir sí a la invitación del universo se convierte en un testimonio vivo de lo que es posible. Porque un cambio interior auténtico jamás se queda en lo privado. Se derrama hacia todo lo que toca, y esto es lo que diferencia un proceso superficial de una verdadera transformación. Ya que la transformación real se refleja en la calidad de las relaciones, en la manera en que ofreces tu presencia, en cómo aportas al mundo desde un lugar más elevado. Un ejemplo inspirador de esto lo relató una mujer, que después de participar en los talleres de dispensa, decidió enfrentar una enfermedad que había minado su energía durante años. Ella comenzó a practicar diariamente la visualización de sí misma sana, radiante y libre. Y en cuestión de meses los médicos quedaron sorprendidos por su recuperación. Pero lo más notable fue que ese cambio no se limitó a su cuerpo. Su familia también se transformó. Sus hijos dejaron de repetir patrones de ansiedad. Su esposo encontró fuerzas para dejar una adicción. Y su círculo cercano comenzó a adoptar la práctica de la meditación, porque veían en ella un modelo vivo de lo que parecía imposible. Su decisión no solo cambió su destino, cambió el de todos los que estaban conectados con ella. Porque el destino nunca te elige solo para ti. Siempre te elige también para los demás. Y es en este punto donde comprendemos que aquello que hoy estás experimentando como un llamado personal es, en realidad, parte de un llamado mayor, un movimiento colectivo que se está gestando a través de quienes se atreven a aceptar la invitación del destino. Y por eso lo que empieza hoy no se quedará en un instante fugaz. Se extenderá durante años, expandiéndose como ondas en un lago que nunca dejan de moverse. Y es precisamente en este reconocimiento donde se abre la antesala a la revelación más poderosa de todas, la que explica por qué este 3 de septiembre no es un día más, sino un portal único en el tiempo que, al ser entendido y aprovechado, sella un ciclo de transformación que durará no solo años, sino posiblemente toda tu vida. Y llegamos entonces al punto culminante de todo este viaje, ese instante en el que todas las piezas comienzan a encajar, y en el que puedes ver con claridad que nada de lo que has escuchado ha sido casual, que cada palabra, cada ejemplo, cada historia y cada señal estaban preparando tu mente y tu corazón para comprender la revelación más poderosa de todas, que el destino no es una fuerza externa que desciende sobre ti para concederte favores ni castigarte con desgracias, que el destino no es un libro escrito que debes resignarte a leer. El destino eres tú, expresado en tu estado de conciencia, porque tú eres quien lo convoca, tú eres quien lo sostiene y tú eres quien lo manifiesta. Y si hoy estás aquí, escuchando estas palabras en este preciso 3 de septiembre, es porque has sido elegido para recordar que siempre has sido el creador de tu camino, y que este día marca el inicio de un ciclo en el que ya no vivirás dormido en viejas memorias, sino despierto en la grandeza de lo que realmente eres. Todo lo que has experimentado hasta ahora, los altibajos, las pérdidas, las victorias, incluso las resistencias, eran capítulos necesarios para llevarte hasta esta revelación, porque sin ellos, no tendrías la madurez interna para sostener el cambio que ahora se te ofrece. Y es aquí donde el destino se convierte en elección consciente. Porque si bien es cierto que fuiste elegido para recibir este mensaje, la respuesta final siempre dependerá de ti, de tu decisión de habitar el estado de coherencia, de entrenar a tu mente y a tu corazón, de reconocer las señales, de atravesar la resistencia del viejo yo, de aceptar el punto de decisión y, sobre todo, de sostener con gratitud la certeza de que ya estás viviendo el futuro que deseas. Porque el secreto que lo transforma todo es justamente ese, la gratitud, esa emoción elevada que te conecta con la inteligencia del universo y que actúa como la llave definitiva que abre el portal a tu nuevo destino. Porque cuando agradeces por adelantado, le estás diciendo al campo cuántico que lo que deseas
ya es una realidad. Y esa certeza es el código que reorganiza toda tu vida a tu favor. Quiero que te imagines por un momento cómo será tu vida si a partir de hoy decides sostener esta verdad cada día. Si cada mañana al despertar, eliges agradecer como si ya vivieras en plenitud. Si cada noche al dormir, entrenas tu mente y tu corazón para alinearse en coherencia. Si cada paso que das lo das con la convicción de que no caminas solo, sino guiado por un destino que tú mismo estás creando. ¿Puedes ver la magnitud de lo que eso significa? Significa que ya no volverás a sentirte víctima de las circunstancias. Significa que ya no esperarás a que otros decidan por ti. Significa que te conviertes en el arquitecto consciente de tu vida. Y esa es la transformación radical que se te ha ofrecido en este día. El inicio de un ciclo que puede durar años y que cambiará no solo lo que tienes, sino lo que eres. Porque el verdadero milagro no es conseguir cosas. El verdadero milagro es despertar a tu poder creador y vivir desde él. Y ahora que esta revelación está frente a ti, solo queda una pregunta. ¿Vas a aceptarla? Porque el destino ya te eligió. Ya te mostró las señales. Ya te dio la oportunidad de escuchar este mensaje en este día tan especial. Y lo único que falta es tu sí, tu compromiso con tu nueva vida, tu decisión de sostener la vibración de lo que deseas, aun cuando tus ojos todavía no lo vean. Tu capacidad de mantenerte fiel a tu visión, hasta que el mundo exterior se ajuste a ella. Porque cuando digas sí, cuando digas estoy listo, agradezco, porque ya es, el universo no tendrá más remedio que responder. Porque así funciona la ley, porque así funciona la vida, y porque así funciona el destino. Por eso quiero dejarte con esta certeza grabada en lo más profundo de tu ser. El 3 de septiembre no es un día cualquiera. Es el inicio de tu nueva historia. El portal a un futuro que tú mismo eliges habitar. El momento en el que recuerdas que todo lo que necesitas ya está dentro de ti, esperando a ser activado, y que lo único que te separa de esa vida extraordinaria es la decisión de creerlo y vivirlo con gratitud. Así que, da el paso, acepta el llamado, honra la señal que el destino te ha dado hoy, porque este no es un mensaje que se repetirá infinitas veces. Este es el mensaje que llegó en el instante exacto en el que estabas listo para escucharlo. Y si llegaste hasta aquí es porque ya estás preparado para vivirlo. El destino te ha elegido. Ahora eres tú quien debe elegir al destino.